Bueno, muy buenas noches. Damos inicio a la clase hoy. ¿Cómo está, señora María? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal rendiste, María? Y bien, Randy. No sé si me llegué a equivocar en uno, creo, no sé si hice todo, no me acuerdo un poco. Ah, sí, me equivoqué en uno que justo valía, me parece, 3 puntos. No importa. Está muy bien, señora. Está muy bien. Pero entregué mi tarea, no sé, no, así me vale Y igualmente el puntaje. claro que vale, señora. Todo vale. Bueno, la clase de la próxima semana va a incluir una tarea. Estoy Sí, tratando de generar la tarea de una manera que no sea tan técnica, porque esta es una materia demasiado técnica y no hay una forma de tratar el tema de manera, digamos, sencilla. Siempre es un poco complicado la cuestión de evaluación de riesgo, sí, porque esto es una labor inherente al trabajo o a la función del segurista o prevencionista, como le quieran llamar. Algunos le llaman técnico de seguridad industrial. Como sí, quieran llamar. Eh, Esto pues le corresponde al técnico, no le corresponde prácticamente a los supervisores y a todo lo demás, pero eh, la institución llevó en cuenta de que la conciencia de la seguridad nace de cada uno de los miembros de la organización, entonces comenzó a insistir en que esta materia forme parte de la malla curricular. Y me parece sí. bien, me parece genial. Espero que les sea bastante útil y que las clases, por lo menos que dimos hasta ahora, ya hayan asimilado algo. Ahora que lo hayan puesto en práctica, siempre es complicado. Porque, como te dije, eso pues es algo que es inherente a otra función. Entonces, la generación de esa nueva conciencia o del autocuidado es la que debe nacer una vez que pasan esta materia o este tipo de materia. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Entonces, señora, con permiso. Bueno, profe, Eh, te escucho. bueno, bueno, gracias, señora. Un placer. Evaluación de riesgos laborales. Eh, Esta es una definición extraída de un reglamento de prevención de del país España, de España, iba a decir del Real Decreto, bla, 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 iba a alargar demasiado ya. Es española, parte de la norma española. Dice, según ellos, la evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo información para la adopción de medidas preventivas. ¿Se acuerdan que hablamos de evaluación inicial? Después venía la evaluación, la segunda etapa de evaluación, cuando comenzábamos a consultar los procesos y los históricos, justamente buscando algunos datos con los personales más antiguos. Y la tercera evaluación es la evaluación ya con todos los datos recolectados. Se hace una evaluación y lo que se puede evitar para exponerle al personal se evita, y lo que no se ve la forma de paliar a través de elementos de protección personal o a través de elementos de protección colectiva. Bueno, pero siempre es como método de prevención. Esto es un mapa holístico con respecto a lo que estábamos hablando. Eh, el contexto en sí
se llama gestión del riesgo. Es esto, gestión del riesgo, que es el entorno completo de todo. Después tenemos una subparte que es la evaluación del riesgo. Y dentro de la evaluación del riesgo tenemos el análisis del riesgo. ¿Qué pasa con el análisis de riesgo? Y es la base, es lo que hablamos, la primera impresión del analista. Identifica el peligro y estima el riesgo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene datos. Él hace una evaluación de riesgo inicial que incluye ya la valoración misma del riesgo y si el proceso es seguro o no. Si es seguro, quiere decir que el riesgo está controlado. Si hay alguna ligera duda, el riesgo no está completamente controlado. Entonces ahí entra la tercera parte, que es la gestión del riesgo, que ya incluye todos los pasos hasta el control del riesgo, ya sea, como dijimos, por medidas adicionales o por medidas que tengan que ver como parte del proceso, como una mejora o llámese mejora, para no decir que es un cambio en el proceso productivo. La gestión del riesgo, como vimos dentro del mapa holístico, es un todo. Va desde el análisis inicial, más la evaluación, más el control. ¿Mm? Si lo pudimos controlar o si no lo pudimos controlar. Y cómo lo vamos a, en todo caso, mitigar. Por eso se llama gestión del riesgo. Análisis de riesgo, como hablamos hasta ahora desde todas las clases, lo seguimos insistiendo, consiste en la identificación de peligros asociados a cada fase o etapa del trabajo y a la posterior estimación de los riesgos, teniendo en cuenta conjuntamente la probabilidad y las consecuencias en el caso de que el peligro se materialice. ¿Qué quiere decir eso de que llegue a suceder un accidente? ¿Qué es lo que estuvimos calculando o estimando qué grave sería? A eso se refiere. La estimación del riesgo vendrá por el producto de la frecuencia o la probabilidad de que un determinado peligro produzca un cierto daño por la severidad de las consecuencias que puede producir dicho peligro. Entonces tenemos que la ecuación de la evaluación de riesgo es frecuencia por consecuencia. ¿Mm? Y también significa probabilidad por consecuencia. El análisis de riesgo en su composición en sí. Volvemos a tocar. Identificación de peligros. El proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. ¿Mm? Después viene la estimación de riesgo, el proceso mediante el cual se determina la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un peligro. La evaluación de riesgo en sí nos dice que es un proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria
para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y en tal caso sobre el tipo de acciones que deben adoptarse. La valoración del riesgo es verificar la magnitud del riesgo obtenida en el análisis, si resulta tolerable o por el contrario deben adoptarse acciones encaminadas a su eliminación o reducción, resultando evidente que para disminuir el valor de la evaluación de riesgo debemos disminuir P, C o ambos factores simultáneamente. P era probabilidad y C era consecuencia, por si no se acuerdan. Ahí tenemos la definición a esta pregunta. ¿El proceso es seguro? ¿Sí o no? Simplemente eso. Si como resultado de una evaluación de riesgo es necesario aplicar o mejorar los controles de riesgo, será necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas. Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos. ¿Qué datos necesitamos para la evaluación? Primero que nada, identificación del puesto de trabajo. El riesgo o riesgos existentes. La relación de trabajadores afecta cuántos trabajadores están en las mismas condiciones o desempeñando la misma tarea. Ahí vamos a obtener un resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes. ¿Qué quiere decir procedente? Y lo que dice el manual. ¿De qué manual estoy hablando? Y del manual de seguridad industrial en procesos. Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados. Debemos hacer una presentación breve de por qué, cómo y de dónde salió el resultado que obtuvimos. Fase de la evaluación nos dice primero identificación de peligros, segundo identificación de los trabajadores expuestos al riesgo o a los riesgos que entrañan los elementos peligrosos. Evaluar, acuérdense de esto, cualitativa o cuantitativamente riesgos existentes. Analizar si el riesgo puede ser eliminado y en caso de que no pueda hacerlo, decidir si es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir o reducir el riesgo. La evaluación de riesgos deberá realizarse con sujeción a los procedimientos y criterios contenidos en la reglamentación cuando exista. Por ejemplo, algunos temas sería ruido, amianto quedó prohibido, amianto ya no se utiliza, etcétera. En ausencia de la reglamentación específica que sea de aplicación, se seguirán
algunas normas o algunas guías, siempre basándonos en los protocolos creíbles sobre el evento declarado. Hay que tener en cuenta tanto la interacción directa como indirecta entre los trabajadores y las condiciones de trabajo que les afecten. Se deberá tener en cuenta a aquellos trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Seguimos siempre dentro de lo que es evaluación de riesgo. Evaluación de riesgos para los que existe legislación específica. Evaluación de riesgo para los que no existe legislación específica. El otro tipo o la otra tipología sería evaluación de riesgos que precisen métodos especializados de análisis. Y por último está evaluación general de riesgos. Algunos de los métodos de los cuales estuvimos hablando ya y insistimos con la otra clase, ahora se vuelve a insistir, se insistió esta mañana, estamos ahí, estamos insistiendo. Eh, Métodos cuantitativos que permiten determinar métodos cuantitativos que permiten determinar la frecuencia de los sucesos a considerar, la evaluación de las consecuencias y el cálculo de riesgo utilizando valores numéricos y fórmulas matemáticas. Acá tenemos un análisis cualitativo. Dice, para este caso dice que es un reactor químico de resinas y en su operación tiene que acceder a la plataforma de trabajo. Los principales riesgos que él tiene es caída a distintos niveles en escalera de servicio. ¿Cuáles serían las lesiones? Lesiones incapacitantes. ¿Cuáles serían las causas? Peldaños metálicos deteriorados. ¿Qué podría ser la medida de prevención? Sustituir los peldaños deteriorados por nuevos. La parte de abajo también nos habla del mismo accidente, en el cual nos dice que es por adición manual de sólido al reactor, de inhalación súbita de vapores tóxicos, lo cual desencadenaría en una intoxicación aguda, en donde y porque hay una apertura en la boca del reactor durante el proceso químico a elevada temperatura sin funcionar la extracción localizada de aire. ¿Cuáles serían el sistema de prevención? Instalar un sistema de conexión automática del ventilador al abrir la boca del reactor. ¿Mm? Simple, corto y barato. Otro puesto de trabajo. Fileteador manual de pescado de industria procesadora. Puede ser cualquiera, contarle que use un elemento punzocortante ya es la misma cosa.
Riesgos, cortes en la mano con cuchillas en operación de fileteado. Así es. Acá le llaman los frigoríficos, le llaman de posta. Accidente producido en los últimos 5 años. No, dice 182. Y la cantidad de trabajadores puestos nos da 50 unidades. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿qué pasó? Sí, profe, te escuchamos. Hola. Otra vez mi internet. ¿Hasta dónde me escucharon más o menos? Pues yo leyendo acá como si fuera que me están entendiendo. Toda esta parte me escucharon más o menos. Muestra análisis cuantitativo de riesgo de accidente. Ok, ok, sin problema. Ese terminaste. Ese terminaste de Volvamos a leer todo, tocar. profe. Bueno, ok. Listo, muchas gracias, señora. Y Bueno, puesto de trabajo. después ya se quedó mudo. Y acá me aparece internet inestable, dice. O sea, es por la cuestión del wifi. Discote que no hay ni viento y el tiempo está feo. Está bastante lindo y bastante agradable está el clima. Bueno, en este caso habla de un puesto de trabajo que sería fileteador manual de pescado, dice, pero puede ser, como les dije, de cualquier industria procesadora de alimentos. Puede ser procesadora de aves, procesadora de carne de cerdo, de carne de vaca. En la carne de vaca y la carne de cerdo, por ser llamado ganado, digamos, mayor, como ellos le dicen, el proceso se llama de posta. Al tratarse de la industria, eh, digamos, la explotación de los pollos y la explotación del pescado, sí son fileteadores. ¿Por qué? Porque supuestamente es más delicado el trabajo de ellos. Eh, para el carancheo de los huesos de los ganados de medio a mayor, no es necesario demasiada exposición. ¿Por qué? Porque lo realizan prácticamente con una máquina que pareciera ser un pequeño cepillo, pero tiene un hilo en la punta y con ese hilo ellos producen el corte. No, casi ya no hay cuchillas puestas, pero siguen habiendo algunas industrias en las cuales se siguen utilizando cuchillos. Hasta ahí les puedo contar. Los daños normalmente producidos serían heridas cortantes y las lesiones con baja. ¿Por qué? Porque no hay punto medio en la cuestión de heridas. Ok. Acá nos habla de que en los últimos 5 años se produjo 182 accidentes, pero nos dice que el número de trabajadores expuestos fueron 50. Estamos hablando de una frecuencia de entre 3 y 4 accidentes por trabajador expuesto. ¿Mm? Acá tenemos un resultado. El riesgo cuantificado sería 0,728 cortes incapacitantes por año y trabajador. Ok, porque viste que de los 182 pues dividido 5 pues.
Bueno, esta es una legislación industrial que nos habla, dice en numerosas ocasiones, gran parte de los riesgos que pueden presentar en los puestos de trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos para los cuales existe una legislación nacional autonómica y local de seguridad. Algunos ejemplos que están incluidos dentro de lo que es la legislación industrial son transformación y distribución de energía, almacenamiento y distribución de gases combustibles, almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables, evaluación y transporte de personas o cargas, aparatos a presión, climatización y ventilación, calefacción y agua caliente sanitaria y protección contra incendios, etcétera. Todo eso está contemplado dentro de lo que es la legislación y, saben, a pesar de ser algo que tiene que ver con la madre patria, tiene mucho que ver con el sistema que nosotros seguimos utilizando para la identificación de los riesgos laborales. ¿Y por qué? Y porque nuestra legislación vigente, que es la 14.390, porque sigue vigente, la 14.390 está del año 1992. Eh, Sean tan amables de hacerles saber a aquellas personas que le digan que eso ya está desfasado y que no se utiliza más, que se informen antes de hacer ese tipo de comentarios, ya que sigue vigente y no hace falta para maquillar, o sea, no hace falta maquillar, no hace falta cambiar nada. ¿Por qué? Porque esto fue descargado directamente de la norma europea, se hizo un copy, la 14390/92 nació después del desastre del Ecuabolaño, cuando descubrimos que a nivel país no teníamos una forma de asegurar la salud de esa persona expuesta a distintos factores de riesgo. Acá hay una reflexión, dice, hay riesgo en el mundo laboral para los que no existe una legislación ni comunitaria ni nacional que limite la exposición a dichos riesgos. Sin embargo, existen normas o guías técnicas que establecen el procedimiento de evaluación e incluso en algunos casos los niveles máximos de exposición recomendados. ¿Mm? El procedimiento de medida de campo electromagnético, por ejemplo, ese no tiene una legislación específica, pero sí tiene un indicador que es el que se le entrega al profesional ocupacionalmente expuesto. Se le entrega en el Instituto de Energía Nuclear que se encuentra en el campus universitario de la UNA, dentro del predio de la Facultad de Ingeniería. ¿Me entendieron o ni yo no entendí lo que dije? Para mí que estuvo bien. Sí, profe, está bien. Ah, gracias, gracias señora, muchas gracias. Me hizo sentir bien, porque ya aparece el mensajito y aparte me apareció el que
para hacerme recordar mis insolvencias que faltan 10 minutos para terminar la grabación. Ay, 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 todavía no puedo hacer sobrar esa en mi tarjeta para comprar, porque lastimosamente todos estos programas, todo esto que se vende, no se puede adquirir de otra manera que no sea por tarjeta. Y yo no sé por qué, pero bueno, en fin. Debería poder existir una posibilidad en donde yo pueda depositar una suma anual y sin necesidad de sacrificar lo que sería mi línea de crédito. No sé, tal vez soy yo nomás que me imagino dentro de mi mundo de colores que esas cosas van a suceder. Bueno, tampoco no existen niveles de exposición recomendados. Los que existen son límites superiores e inferiores con respecto al lapso de tiempo de exposición del trabajador con respecto a cierto tipo de sustancias o a cierto tipo de procesos. Bueno, evaluación con métodos especializados. Cuando una empresa puede dar lugar a riesgos graves por los materiales almacenados, por los procesos de trabajo o por los productos elaborados que pueden dar lugar a grandes pérdidas en la empresa o en su entorno, conviene utilizar métodos especializados para la evaluación de riesgos. Y bueno, eh, nadie quiere pagar una evaluación de riesgo, ninguna empresa quiere pagar una evaluación de riesgo realizada por un técnico de seguridad y salud ocupacional competente. La mayoría contratan a colegas recién recibidos o a gente recomendada dentro de su gente, dentro de los miembros de su plantel. Alguien te recomienda y podés zafar de cualquier tipo de situación. Bueno, para tocar esta parte, vamos a iniciar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Evaluación general de riesgo. Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones anteriores, que serían esta, la tipología. Ahí está. Cuatro, muy bien. Bueno, la evaluación general de riesgo fue la cuatro. Ok. Ok. O sea, evaluación de riesgos para los que no, para los que existe legislación, para los que no existe legislación. Ok. Y la que se tiene que realizar con métodos especializados. Eso no era. Ah, creo que ya me pasé. Acá. Ahí está. Eh, Límite de exposición a dichos riesgos, sin embargo, existen normas o guías técnicas que establecen el procedimiento de evaluación e incluso en algunos casos los niveles máximos de exposición recomendados. Algunos ejemplos de normas, procedimientos a medida de campo magnético, bla, bla, el nivel de exposición recomendado. ¿Eso qué es? No. Ya otra vez me confundí todo, ya dónde me quedé yo, acá estaba, acá estaba. Perdón por hacerle perder tiempo, me confundí, yo pensé que estaba más atrás, acá ya estoy.
Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones anteriores, que fue lo que volví atrás para buscar, se pueden evaluar mediante un método general de evaluación evaluación de riesgo, por eso que habla evaluación general de riesgo. En una evaluación general de riesgo pueden utilizarse métodos pertenecientes a los sistemas cualitativos o cuantitativos, un mejunje de ellos. Proceso de evaluación general de riesgo. Uno, es clasificación de las actividades de trabajo. Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente. Acuérdense que es una sola muestra, una muestra. Áreas externas a la instalación de la empresa sería etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. Trabajos planificados de mantenimiento, tareas definidas, por ejemplo, conductores de carretilla elevadora, etc. Carretilla elevadora y cena montacargas. Perdón, pero es así. Análisis de riesgo, identificación de peligro. Para llevar a cabo la identificación de peligro hay que preguntarse tres cosas. Uno, ¿existe una fuente de daño? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Cómo puede ocurrir el daño? Interesantes. Me pregunté muy interesante. Decidir si los riesgos son tolerables. Los niveles de riesgo indicados en el cuadro siguiente forman la base para decidir si se requiere mejorar dos controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones, que sería esto. Tenemos la probabilidad que tiene tres tipologías: baja, media, alta, y las consecuencias que van desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. ¿Sí? Para ligeramente dañino y con una muy baja probabilidad de ocurrencia, el riesgo es trivial. Si es dañino, es tolerable. Y si es extremadamente dañino, es riesgo moderado. Siempre hablando de la probabilidad baja de que esto suceda. P es bajo, C es bajo. C, acá arriba hay una gente. Acá arriba dice consecuencia. Y P, probabilidad. Si la calidad, si digamos, si la probabilidad versus las consecuencias me dan un nivel medio, el riesgo debe ser desde tolerable, moderado hasta importante. Y si la probabilidad es alta, por lo general el riesgo es moderado, importante o intolerable. Ok. Pausemos acá unos 10 minutitos para que decodifique todo el video y ya volvemos. ¿Sí? Dale, profe. Gracias. Un ratito, ya volvemos. Ya volvemos.